Dicen que las manos de un hombre cuentan la historia de su vida mucho mejor que sus propias palabras, y en mi caso, mis manos siempre han estado cubiertas de grasa, cicatrices y el polvo del metal, una realidad que jamás me avergonzó hasta el día en que mi propio hijo decidió que esas mismas manos no eran dignas de sostener una copa en su boda. El título de esta triste anécdota que se convirtió en lección de vida es «Mi hijo me prohibió su boda por mi trabajo», y terminé sentado en la mesa principal. Es irónico cómo la vida da vueltas tan inmensas que nos colocan exactamente donde merecemos estar, aunque el camino para llegar allí esté pavimentado con lágrimas y desprecios. Lo que estás a punto de escuchar es una crónica sobre la dignidad, el sacrificio silencioso de un padre y cómo, a veces, lo que creemos que es nuestra mayor vergüenza resulta ser nuestro mayor orgullo ante los ojos correctos. Antes de adentrarnos en las calles de Puebla y en el corazón herido de un padre, te invito a que le des un me gusta a este video y te suscribas al canal, porque esta historia, te lo aseguro, resonará en lo más profundo de tu ser. El sol de la tarde caía pesado sobre la ciudad de Puebla de Los Ángeles, iluminando con un tono dorado la fachada de mi pequeño taller de mantenimiento industrial. El letrero, despintado por años de lluvias y sol, rezaba «Mantenimiento y reparaciones Anselmo». Desde hacía más de 30 años, ese local había sido mi segundo hogar, y muchas veces el primero. El olor a aceite quemado, a solvente y a hierro frío era mi perfume natural, uno que se impregnaba en la piel y que ningún jabón aromático lograba quitar del todo. A mis 57 años, mis espalda dolía un poco más al agacharme bajo las máquinas y la vista se me cansaba más rápido al leer los manuales de especificaciones, pero había un orgullo inmenso en saber que, gracias a mi oficio, había sacado adelante a mi hijo Darío. Esa tarde en particular, sin embargo, mi mente no estaba en los engranajes de la prensa hidráulica que intentaba reparar. Mi mente estaba en un traje azul marino que colgaba, inmaculado y protegido por una funda de plástico, en la pequeña oficina al fondo del taller. Había ahorrado durante meses para comprarlo. No era un traje de diseñador italiano, pero era de buena lana, de corte clásico, y lo más importante, era el traje con el que vería a mi único hijo casarse con la mujer de sus sueños. Darío, mi muchacho, el que había criado solo desde que su madre falleció cuando él tenía apenas 4 años, se casaba. Me limpié las manos con un trapo rojo, tratando de quitar la grasa negra que se acumulaba bajo las uñas. Froté con fuerza, usando un cepillo de cerdas duras y un jabón especial granulado. Quería que, cuando Darío llegara esa tarde a visitarme, viera que su padre podía estar limpio, que podía ser presentable. Él había estudiado administración de empresas en una universidad privada, una educación que pagué reparando generadores en turnos nocturnos y aceptando trabajos urgentes en días festivos. Ahora él se movía en otro mundo, un mundo de oficinas con aire acondicionado, de manos suaves y de apellidos compuestos. Su prometida, Sofía, provenía de una familia adinerada de la Ciudad de México, dueños de una cadena de fábricas textiles. Yo aún no los conocía en persona. Darío siempre encontraba una excusa para posponer el encuentro, diciendo que estaban muy ocupados o viajando. Escuché el motor de un coche moderno estacionarse frente al taller. Mi corazón dio un vuelco de alegría y nerviosismo. Salí de la zona de trabajo hacia la pequeña recepción, secándome las manos nerviosamente en los pantalones de mezclilla, antes de recordar que no debía ensuciarlos tampoco. Darío entró. Se veía impecable, como siempre. Llevaba una camisa blanca perfectamente planchada y pantalones de vestir. Su cabello estaba peinado con precisión, y en su muñeca brillaba un reloj que probablemente costaba más que todas mis herramientas juntas. Pero su rostro no tenía la sonrisa que yo esperaba. Sus ojos esquivaban los míos, recorriendo las paredes manchadas de grasa del taller con una mezcla de incomodidad y ajenidad. «Hola, hijo», dije, acercándome para darle un abrazo. Él aceptó el gesto, pero sentí su cuerpo rígido, tenso, como si estuviera conteniendo la respiración. «Hola, papá», respondió separándose rápido. «¿Cómo has estado?».
Bien, mijo, trabajando duro como siempre. Pero ven, pasa a la oficina, quiero enseñarte algo. Lo guié hacia el pequeño cuarto con escritorio de metal y archivadores viejos. Allí, colgado en la percha detrás de la puerta, estaba el traje azul. Lo señalé con orgullo, esperando ver su aprobación. Mira, lo recogí ayer del sastre. Me lo ajustaron un poco de la cintura porque, ya sabes, los años no pasan en balde. También compré unos zapatos negros, de los buenos, de piel. Quería estar a la altura para tu gran día. Darío miró el traje. Hubo un silencio largo, pesado, que se extendió por la habitación como una mancha de aceite. No hubo una sonrisa ni un «se ve bien, papá», solo un suspiro profundo y una mano pasándose por el cabello con frustración. «Papá, tenemos que hablar», dijo finalmente. Su voz sonaba baja, casi un susurro. Sentí un frío repentino en el estómago, ese tipo de intuición que tienen los padres cuando saben que algo anda mal con sus hijos. Me senté en la silla giratoria que rechinaba con cada movimiento, y él permaneció de pie, mirando hacia la ventana que daba al patio trasero lleno de chatarra. «¿Qué pasa, hijo? ¿Pasó algo con la fecha? ¿Con Sofía?» «No, no es eso». Se volvió hacia mí, y por primera vez me miró a los ojos. Había dolor en su mirada, sí, pero también una determinación fría que no reconocí. «Es sobre la boda. Es sobre los invitados». «¿Los invitados?», pregunté sin entender todavía a dónde quería llegar. «Mira, papá, la familia de Sofía, ellos son diferentes. Son gente muy importante. Su padre es un empresario muy reconocido, sus amigos son políticos, dueños de corporaciones. La boda va a ser un evento muy formal, muy exclusivo. Lo sé, hijo. Por eso compré el traje, para no desentonar. Me voy a rasurar bien, me voy a cortar el pelo. No te voy a avergonzar, te lo prometo». Darío negó con la cabeza, cerrando los ojos como si le doliera lo que estaba a punto de decir. «No se trata del traje, papá. Se trata de quién eres. De esto». Hizo un gesto vago que abarcaba el taller, mis herramientas y, finalmente, mis manos. «Tú eres un obrero, papá, un mecánico. Tienes las manos curtidas, hablas fuerte, tienes modales de gente de trabajo. Soy gente de trabajo, Darío. Y gracias a este trabajo tú eres quien eres». Mi voz salió más firme de lo que esperaba, aunque por dentro sentía que algo se quebraba. «Lo sé, y te lo agradezco, de verdad, pero ellos no lo verían así. Ellos juzgan, papá, juzgan todo. Si te ven ahí, con tus manos que nunca quedan limpias del todo, o si alguien te pregunta a qué te dedicas y dices que arreglas máquinas, me van a ver a mí de otra manera. Van a pensar que no pertenezco a su mundo. Estoy a punto de entrar a la dirección de la empresa de mi suegro. Mi futuro depende de encajar perfectamente». Me quedé helado. Las palabras de mi hijo eran cuchillos afilados, clavándose uno por uno en mi pecho. No era solo vergüenza, era un rechazo total a mi existencia, a mi identidad, a todo lo que había hecho por él. «¿Qué me estás diciendo, Darío?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Solo necesitaba escucharla de sus labios para creer que esto era real. «Te estoy pidiendo que no vayas a la boda», soltó la bomba. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo se escuchaba el zumbido lejano del tráfico de la avenida y el latido retumbante de mi propio corazón en mis oídos. «Les dije que estabas enfermo, que no podías viajar por problemas de salud. Es mejor así, papá. Te ahorrarás la incomodidad de sentirte menos y me ahorrarás a mí explicaciones». Me levanté de la silla lentamente. Mis piernas temblaban. Miré mis manos, esas manos grandes y toscas que habían cambiado sus pañales, que le habían enseñado a andar en bicicleta, que habían sostenido su frente cuando tenía fiebre, que habían trabajado turnos de 16 horas para pagar su colegiatura. Ahora, esas manos eran la razón de su vergüenza. «¿Te avergüenzas de mí, Darío?». Mi voz se quebró al final. «No es vergüenza, papá, es pragmatismo. Es supervivencia en ese mundo. Entiéndelo, por favor. Lo hago por mi futuro». «Tu futuro», repetí sintiendo un sabor amargo en la boca. «Un futuro construido sobre la mentira de que no tienes padre, o de que tu padre no es digno de sentarse a tu mesa». Darío miró su reloj, evitando mi mirada de decepción absoluta. «Tengo que irme. Tengo una cena con los padres de Sofía».
Por favor, papá, no hagas esto más difícil. Te enviaré fotos, y cuando regresen de la luna de miel, vendré a verte y comeremos juntos, aquí, en tu casa. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Yo me quedé inmóvil, incapaz de seguirlo, incapaz de detenerlo. Escuché la puerta del taller cerrarse, luego el motor de su coche arrancar y alejarse. El sonido se desvaneció, dejándome solo en el silencio del atardecer. Miré el traje azul colgado en la percha. Parecía un fantasma, una promesa vacía. La luz del sol comenzaba a desvanecerse, dando paso a las sombras alargadas de la noche. Me senté de nuevo, hundiendo la cara entre mis manos. Sentí una lágrima caliente y solitaria correr por mi mejilla, perdiéndose entre las arrugas de mi piel y la aspereza de mis dedos. El dolor era físico, una presión en el pecho que me dificultaba respirar. Recordé cuando Darío tenía 6 años y llegó llorando de la escuela porque unos niños se habían burlado de sus zapatos viejos. Aquel día, trabajé toda la noche reparando una caldera industrial urgente para poder comprarle los mejores tenis de la tienda al día siguiente. Le había prometido que nunca dejaría que nadie lo hiciera sentir menos. Y cumplí. Lo elevé tanto que ahora, desde su altura, yo me veía demasiado pequeño, demasiado sucio. Pasaron las horas. La noche cubrió Puebla y el frío de la montaña comenzó a colarse por las rendijas del taller. Pero en medio de esa oscuridad y esa tristeza, algo comenzó a arder dentro de mí. No era ira, no exactamente. Era dignidad. Me puse de pie y caminé hacia el calendario colgado en la pared. La fecha estaba marcada con un círculo rojo. Sábado 24 de noviembre. Faltaban 3 días. La boda sería en una hacienda antigua en el Estado de México, un lugar exclusivo y lujoso. Sabía dónde era porque había visto la invitación sobre la mesa de mi casa antes de que Darío olvidara dármela oficialmente. Miré mis manos de nuevo. Estaban manchadas, sí. Tenían callos, sí. Pero eran manos honestas. Eran manos capaces. Y sobre todo, eran las manos de su padre. «No», dije en voz alta a la habitación vacía. «No me voy a quedar aquí escondido como si fuera un error». Tomé el traje y lo acaricié suavemente. Darío podía prohibirme la entrada, podía mentir sobre mi salud, podía avergonzarse de mi oficio, pero no podía borrar el hecho de que yo era su padre. Decidí en ese momento que iría, no para hacer un escándalo, no para arruinar su día. Iría porque un padre no abandona a su hijo en el día más importante de su vida, incluso si el hijo cree que no lo necesita, y tal vez, solo tal vez, necesitaba ver con mis propios ojos ese mundo que supuestamente era demasiado bueno para mí. Cerré el taller con la determinación de un hombre que no tiene nada que perder porque ya le han quitado lo que más amaba. Subí a mi vieja camioneta, una pick-up que yo mismo mantenía en perfecto estado mecánico, aunque la pintura estuviera descarapelada, y conduje hacia mi casa. Tenía que preparar la maleta. El viaje sería largo, y mi corazón iba pesado, pero mi espíritu, ese espíritu de obrero que nunca se rinde ante una máquina rota o un trabajo imposible, estaba más firme que nunca. Darío quería un padre invisible, pero descubriría que la presencia de un hombre íntegro no se puede ocultar, ni siquiera bajo un traje barato en una fiesta de millonarios. El viaje desde Puebla hasta la exclusiva zona de las haciendas en el Estado de México fue una travesía de silencios y pensamientos tormentosos. Mi vieja camioneta, una Ford del 95 a la que cariñosamente llamaba La Bestia, rugía sobre la carretera devorando kilómetros de asfalto. El vehículo, con su pintura descolorida por el sol y la caja llena de herramientas cubiertas con una lona, desentonaba violentamente con el desfile de autos de lujo que comenzaron a aparecer conforme me acercaba al destino. BMWs, Mercedes, camionetas blindadas con choferes de uniforme. Todos me rebasaban a gran velocidad, como si mi presencia en el carril de baja fuera un estorbo para su prisa por celebrar. Llegué a la hacienda San Gabriel poco después del mediodía. El lugar era imponente, una fortaleza colonial restaurada con muros de piedra volcánica y portones de madera tallada que debían tener más de 200 años. Había seguridad privada en la entrada, hombres con trajes negros y audífonos en el oído
que revisaban una lista de invitados con la rigurosidad de un control fronterizo. Sabía que mi nombre no estaba en esa lista. Darío se había asegurado de borrarme de su vida pública. No intenté entrar con la camioneta por la puerta principal. Sabía que la bestia, con su escape ruidoso y su aspecto de batalla, sería rechazada de inmediato, o peor, llamaría la atención de Darío si es que ya había llegado. En su lugar, rodeé la propiedad por un camino de terracería que bordeaba los muros perimetrales, buscando un lugar discreto donde estacionar. Encontré un espacio bajo la sombra de unos pirules, a unos 300 metros de la entrada principal, oculto de la vista directa de los ballets. Dentro de la cabina, el calor era sofocante. Me quité la camisa de franela y los jeans, y con mucho cuidado, saqué el traje azul de su funda. Vestirse dentro de una camioneta no es tarea fácil, mucho menos para un hombre robusto de 57 años, pero lo hice con la paciencia que me había enseñado mi oficio. Me ajusté la corbata frente al espejo retrovisor, peiné mis canas con un poco de agua y revisé mis manos una última vez. A pesar del cepillado intenso de los días anteriores, algunas líneas de mis huellas dactilares seguían marcadas con el inconfundible rastro oscuro del grafito y la grasa, tatuajes permanentes del trabajo duro. Suspiré, aceptando que esa era mi naturaleza, y bajé del vehículo. Caminé hacia la entrada con el corazón golpeando mis costillas. Al llegar al puesto de control, el guardia me miró de arriba abajo. Mi traje era digno, sí, pero no tenía el corte italiano ni la tela brillante de los demás invitados. Sin embargo, años de tratar con proveedores difíciles y jefes de planta exigentes me habían dado una habilidad, la seguridad al hablar. «Buenas tardes», dije con voz firme antes de que él pudiera preguntar. «Soy el tío abuelo de la novia. Vengo de provincia y, para serle honesto, olvidé la invitación física en el hotel. Ya sabe cómo es la edad». El guardia dudó un segundo. Mi postura erguida y mi tono tranquilo, sumado a que no parecía una amenaza real, jugaron a mi favor. Además, llegaba a pie, lo cual era extraño, pero no ilegal. «¿Nombre?», preguntó, revisando la tablet. «Anselmo», dije, usando solo mi primer nombre y rezando para que hubiera algún Anselmo en la extensa familia de Sofía. No lo había. El guardia frunció el ceño. «No aparece en la lista, señor. Busque como invitado del señor don Rogelio». Improvisé mencionando al padre de la novia, un nombre que había visto en la invitación que Darío escondió. «Soy un viejo colaborador suyo». Me pidió discreción. El guardia, al escuchar el nombre del dueño de todo aquello y temiendo cometer un error con un viejo colaborador, decidió no arriesgarse a hacer un escándalo. Me hizo un gesto rápido con la mano para que pasara. «Adelante, pero por favor, regístrese en la mesa de recepción del jardín». Crucé el umbral y sentí que entraba en otro universo. El jardín era inmenso, con césped cortado milimétricamente y carpas blancas adornadas con miles de flores frescas que perfumaban el aire. Había cuartetos de cuerdas tocando música clásica suave, meseros circulando con bandejas de plata llenas de copas de cristal, y gente que brillaba. Las joyas de las mujeres destellaban bajo el sol, y los hombres reían con esa confianza que solo da el tener la vida resuelta. Me mantuve en la periferia, pegado a los setos altos y a las columnas de piedra, como un espectro que observa la vida de los vivos. Desde mi posición, finalmente los vi. Allí estaba Darío, mi hijo. Se veía más elegante que nunca con un smoking negro, pero su postura no era relajada. Estaba tenso, moviendo las manos nerviosamente, sonriendo demasiado rápido a cualquiera que se le acercara. A su lado estaba Sofía, hermosa, radiante en su vestido blanco, pero ajena a la tormenta interna que vivía su prometido. Darío miraba hacia la entrada constantemente, con miedo, como si esperara que yo apareciera gritando o haciendo el ridículo. Sentí una punzada de dolor, no por mí, sino por él. Vivir con ese miedo a ser descubierto, a que vieran sus raíces, debía ser agotador. Decidí no acercarme. Mi plan no era confrontarlo, sino estar presente, ser testigo de su unión, aunque fuera desde las sombras. Me deslicé hacia una zona más apartada, cerca de una estructura antigua que parecía ser las oficinas administrativas de la hacienda, lejos del bullicio principal de la fiesta.
Necesitaba un momento para respirar y calmar la ansiedad que me provocaba ver a mi hijo negando su propia sangre. Fue entonces cuando escuché los gritos. No eran gritos de celebración, sino de furia. Provenían de un hombre que caminaba de un lado a otro en una terraza lateral, con un teléfono celular pegado a la oreja. Era un hombre alto, de unos 60 años, con el cabello completamente blanco y un porte autoritario que gritaba poder. Lo reconocí de inmediato por las fotos que Darío me había mostrado alguna vez. Era don Rogelio, el padre de Sofía, el suegro de mi hijo. Pero no se veía feliz. Su rostro estaba rojo de ira, y su mano libre golpeaba el aire con violencia. «Me importa un comino que sea sábado», gritaba al teléfono. «La planta de inyección 3 es el corazón de la producción. Si esa máquina no arranca en 2 horas, perdemos el contrato con los alemanes. ¿Entiendes lo que eso significa? Millones». Me quedé quieto, oculto tras una columna cubierta de enredaderas. El instinto del mecánico se despertó en mí. El tono de desesperación de aquel hombre era el mismo que había escuchado cientos de veces en gerentes de planta cuando una línea de producción se detenía. «¿Cómo que el ingeniero no contesta?», continuó Rogelio, su voz subiendo una octava. «Pues búscame a otro. Trae a alguien de Alemania si es necesario. Pero quiero esa prensa hidráulica funcionando ya. Está vibrando y se calienta. Dicen que el sistema de refrigeración colapsó y los sellos reventaron». Escuché con atención. Prensa hidráulica, vibración, sistema de refrigeración. Mi cerebro empezó a trabajar automáticamente, visualizando el problema. Sabía exactamente de qué estaba hablando. Era un fallo común en las prensas de alto tonelaje cuando no se les daba el mantenimiento preventivo adecuado a las válvulas de alivio. Si la máquina seguía operando así, no solo se detendría, podría estallar, causando un accidente fatal o destruyendo el equipo por completo. Don Rogelio colgó el teléfono con furia y se llevó las manos a la cabeza, respirando agitadamente. Se aflojó el nudo de la corbata, luciendo como un hombre al borde de un infarto. Estaba en la boda de su hija, rodeado de lujo, pero su imperio se estaba desmoronando a kilómetros de distancia por un fierro mal ajustado. La situación era crítica. Yo tenía 2 opciones: darme la vuelta, regresar a mi rincón oscuro y dejar que el destino siguiera su curso, o hacer lo único que sabía hacer bien. Miré hacia el jardín donde Darío fingía ser feliz. Si la empresa de su suegro perdía ese contrato millonario, el futuro brillante por el que mi hijo me había despreciado se vería seriamente amenazado. La ironía era deliciosa y cruel al mismo tiempo. Pero yo no soy un hombre vengativo. Soy un hombre que arregla cosas. Di un paso adelante, saliendo de mi escondite. Mis zapatos de suela de goma no hicieron ruido sobre la losa de piedra. «Disculpe, señor», dije con voz calmada. Don Rogelio se giró bruscamente, sorprendido de ver a un extraño en su terraza privada. Me miró con hostilidad, sus ojos azules escaneándome rápidamente. «¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Esta es un área privada», espetó, claramente sin humor para interrupciones. «Lo sé, y lamento la intromisión», respondí, manteniendo las manos visibles y en actitud pacífica. Escuché sin querer su conversación telefónica. Mencionó una prensa hidráulica con sobrecalentamiento y fallo en los sellos. Rogelio entrecerró los ojos confundido. «¿Es usted uno de los invitados? ¿Qué sabe usted de eso?» «Soy un invitado, sí», mentí a medias. «Pero antes de eso, soy mecánico industrial especialista en sistemas hidráulicos de alta presión. Llevo 35 años arreglando esas máquinas». La expresión de Rogelio cambió sutilmente. La desesperación abrió una pequeña grieta en su armadura de arrogancia. «¿Mecánico?», preguntó con escepticismo mirando mi traje barato. «¿Aquí? Las máquinas no saben de bodas ni de trajes, señor. Si lo que escuché es cierto, su gente tiene un problema de cavitación en la bomba principal. Probablemente están intentando enfriarla con agua externa, pero eso solo va a romper el bloque térmico. Necesitan purgar la línea de retorno y cambiar la válvula de alivio por una de flujo continuo, o puentearla si no tienen el repuesto a mano». Rogelio se quedó en silencio. Lo que acababa de decir era lenguaje técnico muy específico,
algo que un simple curioso no sabría. Vi cómo los engranajes en su cabeza giraban, evaluando el riesgo. Mi jefe de mantenimiento dice que no tiene solución inmediata, que hay que esperar la pieza de importación, dijo Rogelio probándome. Su jefe de mantenimiento está siguiendo el manual, repliqué con una media sonrisa. El manual está escrito para condiciones ideales. Cuando hay millones en juego y el tiempo corre, uno no sigue el manual, uno sigue la lógica de la máquina. Se puede arreglar, o al menos estabilizar para que termine el ciclo de producción, pero hay que hacerlo ya, antes de que el pistón se rinda. El teléfono de Rogelio volvió a sonar. Él lo miró, luego me miró a mí. Estaba entre la espada y la pared. La boda de su hija estaba ocurriendo a unos metros, pero su negocio estaba en llamas. ¿Dónde vive usted? La fábrica está a 20 minutos de aquí, en el parque industrial, dijo, tomando una decisión impulsiva nacida de la urgencia. Yo estoy aquí, señor, y tengo mi herramienta en mi camioneta, estacionada afuera. Rogelio me miró fijamente durante unos segundos eternos. Si logra arreglar eso, dejó la frase en el aire, pero la promesa de gratitud estaba implícita. Vamos, olvídese de la boda por una hora. Si me salva el contrato, le pongo una estatua. No necesito estatuas, dije, pensando en Darío. Solo necesito que me preste una bata de trabajo para no arruinar el único traje que tengo. Rogelio asintió y comenzó a caminar rápido hacia la salida lateral, haciéndome señas para que lo siguiera. Mientras caminábamos, alejándonos de la música y las risas de la fiesta, no pude evitar pensar en el destino. Darío me había prohibido la entrada por ser un obrero, y ahora era precisamente mi oficio de obrero lo que me estaba dando acceso directo al hombre más poderoso del lugar. Me subí al asiento del copiloto de su lujoso automóvil, mientras él daba órdenes por teléfono a su chofer para que nos siguiera. La verdadera prueba estaba por comenzar, y mis manos, esas manos que avergonzaban a mi hijo, estaban a punto de hablar por mí. ¡Jau! El trayecto hacia la zona industrial fue un borrón de velocidad y tensión. Rogelio conducía su Mercedes-Benz como si estuviera en una pista de carreras, cortando el tráfico con maniobras agresivas mientras sus nudillos se blanqueaban al aferrarse al volante. Yo iba en el asiento del copiloto, en silencio, observando cómo el paisaje cambiaba de los verdes y cuidados jardines de las haciendas a las estructuras grises, angulares y humeantes de las fábricas. Llegamos al parque industrial en tiempo récord. La fábrica de textiles y polímeros San Gabriel era una bestia de concreto y metal que ocupaba 2 manzanas enteras. Incluso desde el estacionamiento se podía sentir la vibración del suelo, un pulso rítmico que, para un experto como yo, sonaba irregular, arrítmico, como un corazón enfermo a punto de colapsar. ¡Por aquí!, ladró Rogelio, bajando del auto sin siquiera apagar el motor del todo. Lo seguí corriendo hacia la entrada de personal. Al cruzar las puertas dobles, el golpe de calor y ruido fue inmediato. El aire olía a plástico fundido y aceite hidráulico quemado, un aroma acre que irritaba la garganta. Decenas de operarios corrían de un lado a otro con expresiones de pánico, mientras las luces de alarma de la línea 3 parpadeaban en un rojo ominoso. En el centro del caos, rodeando una prensa inmensa de 3 pisos de altura, había un grupo de hombres discutiendo. Uno de ellos, un joven con casco blanco y chaleco impecable, sostenía una tablet y negaba con la cabeza mientras gritaba órdenes que nadie parecía poder ejecutar. ¡Velasco!, gritó Rogelio, su voz tronando por encima del ruido de la maquinaria. ¡Reporte! El ingeniero Velasco se giró, pálido como un papel. Don Rogelio, señor, no esperábamos verlo aquí. La situación es crítica. La presión en el cilindro principal cayó a 0 y la temperatura está en zona roja. Si intentamos reiniciarla, los sellos van a explotar. Necesitamos la pieza de Alemania. No hay otra forma. No tenemos tiempo para Alemania. Rogelio estaba fuera de sí. Te presento al señor Anselmo. Él dice que puede arreglarlo. Velasco me miró con una mezcla de incredulidad y desdén. Yo seguía con mi traje azul, aunque ya me había quitado el saco y me estaba remangando la camisa blanca. ¿Él?, preguntó Velasco, soltando una risa nerviosa. Con todo respeto, señor, esto es una prensa de inyección de última generación, no un carburador de un coche viejo.
Si yo, que tengo una maestría en ingeniería mecánica, le digo que no se puede... Hágase a un lado, ingeniero. Interrumpí, mi voz tranquila pero firme, caminando hacia la máquina. No tenía tiempo para medir egos. La máquina estaba sufriendo. Podía escuchar el chirrido agónico de las válvulas intentando compensar la falta de presión. Me acerqué al panel de control y luego a la base del sistema hidráulico. El calor que emanaba el metal era intenso. Puse mi mano sobre la carcasa de la bomba auxiliar. Vibraba de una manera específica. Un traqueteo seco. «Don Rogelio, necesito un overol. ¡Rápido! Y una llave de paso de 3/4, un tramo de manguera de alta presión y teflón industrial». «¿Y usted, ingeniero?», miré a Velasco. «Deje de mirar la tablet y tráigame la caja de herramientas de los operarios, la que tiene grasa de verdad, no la suya». Rogelio chasqueó los dedos y 2 trabajadores corrieron a cumplir mis órdenes. En menos de 2 minutos me había puesto un overol azul marino encima de mi ropa de vestir, protegiendo mi traje. Me sentía ridículo, un pingüino envuelto en tela de trabajo, pero en cuanto tuve la llave inglesa en la mano, todo lo demás desapareció. Me deslicé bajo la estructura de la prensa, un lugar estrecho, oscuro y peligroso. El aceite caliente goteaba sobre mi cara, manchando mi piel y picando en mis ojos. El ruido ahí abajo era ensordecedor. Localicé el problema casi de inmediato. La válvula de alivio electrónica se había bloqueado en posición cerrada, provocando que el fluido se sobrecalentara y buscara salir por los sellos más débiles. El sistema informático, al detectar el error, apagaba la máquina por seguridad, pero el calor residual seguía cocinando los componentes internos. «Voy a hacer un bypass manual», grité desde las entrañas de la máquina. «Velasco, anula el sensor de temperatura 3 desde el panel. ¡Ahora!». «Eso es una locura», respondió el ingeniero desde afuera. «Va a quemar la bomba. Hazlo o nos quedamos sin producción», rugió Rogelio. Escuché los pitidos del panel siendo manipulados. Con las manos resbaladizas por el aceite y el sudor, luché contra la tuerca oxidada de la línea auxiliar. Mis músculos se tensaron. El dolor en mi espalda, ese dolor crónico de la edad, apareció punzante, pero lo ignoré. Era una batalla entre el metal y mi voluntad. «Vamos, bonita, coopera», susurré a la máquina, apretando los dientes. Con un crujido metálico, la tuerca cedió. El aceite caliente brotó a presión, quemándome el antebrazo, pero no solté la herramienta. Conecté la manguera de derivación, creando un circuito alternativo que permitiría al fluido circular y enfriarse sin pasar por la válvula bloqueada. Era una cirugía de emergencia, tosca, fea, pero efectiva. «¡Listo!», grité, saliendo de debajo de la máquina cubierto de grasa negra y aceite de pies a cabeza. Me limpié los ojos con el antebrazo. «Arránquenla, pero háganlo suave, al 20% de potencia y suban gradualmente». Velasco miró a Rogelio, dudando. Rogelio asintió con la cabeza. Una orden silenciosa y definitiva. El ingeniero presionó el botón de inicio. El motor eléctrico gimió. Las turbinas empezaron a girar. Hubo un momento de tensión absoluta donde todos contuvimos la respiración. Un golpe seco sonó en la tubería, seguido de un silbido, y luego el sonido se estabilizó. El rugido irregular se transformó en un zumbido constante y poderoso. El ritmo cardíaco de la fábrica había vuelto a la normalidad. «Presión estable. ¿Temperatura bajando?», murmuró Velasco incrédulo mirando los monitores. «Está funcionando. Está funcionando al 100%. Los operarios estallaron en vítores y aplausos. Vi a hombres abrazarse, aliviados de que sus turnos y sus bonos estuvieran a salvo. Yo me dejé caer sentado en una caja de madera, respirando agitadamente, sintiendo cómo la adrenalina abandonaba mi cuerpo y dejaba paso al cansancio. Mis manos temblaban ligeramente. Estaban negras, sucias, tal como Darío las odiaba, pero acababan de salvar millones. Rogelio se acercó a mí. Su rostro ya no tenía la ira ni la arrogancia de antes. Me miraba con algo que no había visto en los ojos de nadie de su clase en mucho tiempo. Respeto puro y absoluto. «Lo hiciste», dijo, extendiéndome una toalla limpia. «No sé cómo diablos lo hiciste con una manguera y una llave, pero salvaste mi contrato».
Me limpié la cara y las manos lo mejor que pude. Es maña vieja, don Rogelio. Las máquinas modernas son delicadas. A veces necesitan un trato rudo para entender quién manda. Rogelio sacó una chequera de su saco interior y una pluma de oro. Dime una cifra, la que quieras. 10,000, 20,000, 50,000 pesos. Te los has ganado. Negué con la cabeza, poniéndome de pie y quitándome el overol sucio para revelar mi traje, ahora ligeramente arrugado y con una pequeña mancha de aceite en el cuello de la camisa que no pude evitar. No quiero su dinero, señor. Lo hice porque sé lo que cuesta mantener un negocio a flote. Sé lo que duele ver que el trabajo de una vida se detiene por un fierro. Rogelio se quedó con la pluma en el aire, confundido. Guardó la chequera lentamente y me miró a los ojos, esta vez escudriñando más allá del mecánico. Usted no es un invitado cualquiera, Anselmo. Nadie viene a una boda de etiqueta, se mete debajo de una prensa hidráulica arriesgando el pellejo y luego rechaza un cheque en blanco. Dio un paso más cerca. ¿Quién es usted realmente? ¿Cómo llegó a la boda de mi hija sin estar en la lista? Sabía que el momento había llegado. Podía mentir, inventar otra historia, desaparecer y mantener mi dignidad intacta en el anonimato. Pero la verdad, como el aceite en el agua, siempre termina flotando, y yo estaba cansado de esconderme. Me llamo Anselmo, dije, enderezando la espalda y sosteniendo su mirada. Mi apellido es irrelevante para el mundo, pero no para esta boda. Soy el padre de Darío. El silencio que cayó entre nosotros fue más pesado que el ruido de las máquinas. Rogelio abrió los ojos desmesuradamente. Su boca se abrió ligeramente, procesando la información. ¿El padre de Darío? Repitió, atónito. Pero Darío nos dijo que su padre, que usted estaba muy enfermo, postrado en cama en Puebla, y que por eso no podía venir. Nos dijo que era... Rogelio titubeó, buscando las palabras, que usted ya no estaba en condiciones mentales para eventos sociales. Sentí una punzada de dolor agudo en el pecho, más dolorosa que la quemadura en mi brazo. Enfermo mental. Esa era la excusa. Mi hijo no solo me había negado, me había convertido en un inválido para justificar su vergüenza. No estoy enfermo, Rogelio, dije con tristeza pero sin rencor. Estoy sucio. Mis manos siempre están sucias por el trabajo. Darío, él piensa que un mecánico no encaja en su mundo. Me pidió que no viniera para no avergonzarlo frente a usted y sus amigos. Rogelio se quedó inmóvil. Su mirada bajó a mis manos, esas manos negras de grasa que acababan de salvar su imperio. Luego miró hacia la fábrica, hacia los cientos de trabajadores que dependían de esa maquinaria. Su rostro comenzó a transformarse. El asombro dio paso a una furia fría, una indignación que le subía por el cuello. ¿Le prohibió venir por ser obrero? Preguntó Rogelio, con la voz baja y peligrosa. Por miedo a que ustedes lo juzgaran a él a través de mí, respondí, tratando de defender a mi hijo incluso ahora. Él quiere encajar, señor. Quiere ser digno de su hija y de su empresa. Rogelio soltó una risa seca, sin humor. Digno, escupió la palabra. ¿Cree que ser digno es usar un smoking y beber champaña mientras se avergüenza de la sangre que lo formó? Rogelio se pasó la mano por el cabello blanco, visiblemente alterado. Anselmo, yo empecé cargando rollos de tela en la espalda de mi padre. Esta empresa no se construyó con manicuras. Se construyó con gente como tú. Si Darío no entiende eso, no entiende nada de esta familia ni de este negocio. Me puso una mano en el hombro. Un gesto firme y solidario. Sentí el peso de su autoridad, pero esta vez estaba de mi lado. Vamos a regresar a esa fiesta, dijo Rogelio con un brillo determinado en los ojos. Y usted no va a entrar por la puerta de servicio, ni se va a esconder en los rincones. Don Rogelio, no quiero problemas. Es el día de su boda. Si entro ahí y Darío me ve, si Darío lo ve, aprenderá la lección más importante de su vida, me interrumpió. Usted acaba de salvar mi patrimonio. Hoy usted es el invitado más importante de esa hacienda, y si a mi yerno no le gusta, tendrá que decírmelo a la cara. Pero mi traje... Señalé la mancha de aceite y el estado general de mi ropa. Esa mancha, dijo Rogelio señalando mi cuello, es una medalla de honor. Llévela con orgullo. Vámonos, Anselmo. Tenemos una mesa principal que reorganizar.
Caminamos juntos hacia la salida. La dinámica había cambiado por completo. Ya no éramos el millonario y el intruso. Éramos dos hombres que conocían el valor del trabajo, unidos por un secreto y una revelación que estaba a punto de sacudir los cimientos de la perfecta boda de mi hijo. Mientras subíamos al auto para el viaje de regreso, sentí una mezcla de nervios y reivindicación. No sabía qué pasaría al llegar, pero sabía una cosa. Ya no entraría con la cabeza gacha. Entraría como lo que soy, un padre, un trabajador y un hombre que no necesita pedir perdón por ensuciarse las manos. El regreso a la hacienda San Gabriel fue muy distinto al viaje de ida. El silencio en el coche ya no era tenso, sino solemne, cargado de una expectativa eléctrica. Rogelio iba mirando por la ventana, sumido en sus pensamientos, procesando la magnitud de la mentira de su yerno y la integridad del hombre sentado a su lado. Yo, por mi parte, observaba cómo las luces de la hacienda se hacían más grandes a medida que nos acercábamos, brillando contra el cielo violeta del atardecer como estrellas artificiales. Ya no me sentía el intruso. La mancha de grasa en el cuello de mi camisa blanca y el ligero olor a aceite industrial que emanaba mi piel se sentían, por primera vez en mi vida, no como estigmas de pobreza, sino como cicatrices de batalla. Al bajar del auto en la entrada principal, los valets se apresuraron a abrir las puertas. Sus miradas de confusión al verme descender del Mercedes del dueño, con mi traje arrugado y mis manos aún con restos de carbón en las cutículas, eran evidentes. Pero esta vez, nadie me detuvo. Rogelio caminaba con paso firme, y yo lo seguía a su derecha, con la cabeza alta. La fiesta estaba en su apogeo. La música de cuerdas había dado paso a un grupo de jazz suave. Las risas eran más fuertes, impulsadas por el vino y la alegría del momento. Los meseros circulaban con bandejas de canapés gourmet, y el ambiente era de una sofisticación impecable. Al entrar en la zona de las mesas, nuestra presencia cortó el aire como un cuchillo. Primero fueron los murmullos de las mesas más cercanas a la entrada. Las cabezas se giraban, las copas se detenían a medio camino de los labios. Ver a don Rogelio, el patriarca impecable, acompañado de un hombre que parecía haber salido de una trinchera mecánica, era una anomalía en su mundo perfecto. Busqué a Darío con la mirada. Lo encontré cerca de la pista de baile, sosteniendo una copa de champaña y riendo con un grupo de jóvenes que debían ser sus excompañeros de universidad. Se veía relajado, seguro de que su problema había sido neutralizado y olvidado en Puebla. Entonces, se giró y nos vio. La sonrisa se le congeló en el rostro. Fue como ver una estatua de cera derretirse bajo un foco intenso. Sus ojos se abrieron con pánico, y vi cómo la sangre abandonaba sus mejillas, dejándolo pálido. Soltó la copa sobre una mesa cercana con un tintineo torpe y comenzó a caminar hacia nosotros, primero rápido, luego casi corriendo, con la desesperación de quien intenta detener una avalancha con las manos. «Papá», susurró cuando llegó a nuestra altura. Su voz temblaba. «¿Qué haces aquí? Te dije que...» Luego miró a su suegro, notando la expresión impenetrable de Rogelio. «Don Rogelio, lo siento mucho. Mi padre, él a veces se confunde. Ya le dije que su salud no es buena. Voy a pedirle a un chofer que lo lleve a la terminal de autobuses inmediatamente». Darío intentó tomarme del brazo para empujarme discretamente hacia la salida, avergonzado hasta la médula, tratando de ocultarme con su propio cuerpo de la vista de los demás invitados. «¡Suéltalo, Darío!». La voz de Rogelio no fue un grito, fue una orden seca, baja y contundente, como el golpe de un martillo sobre el acero. Darío se quedó paralizado, soltando mi brazo como si quemara. «Pero, señor, mire cómo viene. Está sucio. Va a arruinar las fotos. Va...». «He dicho que lo sueltes», repitió Rogelio, esta vez más alto. La música de jazz se detuvo abruptamente. El silencio se expandió por el jardín como una onda expansiva. Cientos de ojos estaban fijos en nosotros tres. Sofía, la novia, se acercó confundida, arrastrando la larga cola de su vestido por el césped. «¿Papá? ¿Darío? ¿Qué pasa?», preguntó ella, mirando alternativamente a su prometido pálido y a su padre furioso, y finalmente a mí,
con curiosidad pero sin desprecio. Rogelio no le contestó a ella ni a Darío. Caminó hacia el escenario donde estaba la banda, tomó el micrófono del pedestal y lo golpeó suavemente para verificar el sonido. El toc-toc resonó en los altavoces, asegurando la atención absoluta de cada alma presente. «Buenas noches a todos», dijo Rogelio. Su tono era el de un hombre acostumbrado a dirigir asambleas de accionistas, calmado pero con una autoridad innegable. «Les ruego un minuto de su atención. Sé que estamos aquí para celebrar el amor y la unión de dos familias. Pero hoy, hace menos de una hora, el futuro de mi familia y de mi empresa estuvo a punto de colapsar». Un murmullo de preocupación recorrió las mesas. Darío miraba al suelo, deseando que la tierra se lo tragara. Yo me mantuve de pie, sintiéndome expuesto, pero extrañamente tranquilo. «Todos saben que mi fábrica es mi vida», continuó Rogelio. «Hoy, una falla crítica amenazó con destruir nuestro contrato más importante. Mis ingenieros, con sus maestrías y sus equipos limpios, se dieron por vencidos. Dijeron que era imposible. Pero hubo un hombre que no se rindió. Un hombre que, sin dudarlo, se metió debajo de una máquina hirviendo, se manchó las manos de grasa y aceite, y con pura habilidad y coraje, salvó el patrimonio que algún día heredarán mi hija y su esposo». Rogelio hizo una pausa dramática y me señaló con la mano libre. «Ese hombre es el señor Anselmo». Algunos aplausos tímidos comenzaron a sonar, pero Rogelio levantó la mano para detenerlos. Aún no había terminado. «Pero el señor Anselmo no es un mecánico cualquiera que pasaba por ahí. Hace unos días se me informó que el padre de mi yerno, Darío, no podría asistir a esta boda. Se me dijo que era un hombre enfermo, un hombre no presentable para nuestra sociedad. Se me dijo que su salud mental y física le impedía estar a nuestra altura». Vi a Darío cerrar los ojos, una lágrima de humillación rodando por su mejilla. Sofía se llevó la mano a la boca, comprendiendo de golpe la magnitud de la mentira de su esposo. «Hoy he descubierto que eso es mentira». La voz de Rogelio se endureció. «Anselmo no está enfermo. Anselmo es fuerte. Anselmo es el hombre más capaz que he conocido en años. La única enfermedad que tiene es tener las manos curtidas por 30 años de trabajo duro para pagar la educación de un hijo que aprendió a usar trajes caros, pero olvidó de dónde venía el dinero para comprarlos». El silencio era sepulcral. Nadie se movía. La vergüenza de Darío era palpable, casi física, irradiando desde él hacia todos los rincones de la fiesta. «En mi mesa», declaró Rogelio, mirando directamente a Darío, «se sientan las personas de honor. Se sientan aquellos que construyen, no los que aparentan. Darío, tú te sentarás en la mesa 5 con tus amigos. Tu lugar en la mesa principal ha sido ocupado». Rogelio bajó del escenario, caminó hacia mí y ante la mirada atónita de la alta sociedad mexicana, me abrazó. Fue un abrazo real, de hombre a hombre. «Anselmo, por favor, acompáñame», dijo guiándome hacia la mesa principal. Esa mesa elevada con mantel de seda y arreglos florales gigantescos, destinada solo para los padres y los novios. Caminé entre las mesas. Esta vez, las miradas no eran de juicio, sino de un respeto reverencial. Vi a hombres de negocios asentir con la cabeza a mi paso, reconociendo en mis manos sucias el origen de sus propias fortunas. Vi a señoras mayores sonreírme con ternura. Al llegar a la mesa principal, un mesero corrió a retirar una silla para mí. Me sentaron a la derecha de Rogelio. Justo enfrente de mí quedó Sofía. Ella me miraba con los ojos llenos de lágrimas, pero no de tristeza. Se levantó, rodeó la mesa y, sin importarle mi ropa sucia o el protocolo, me dio un beso en la mejilla. «Bienvenido a la familia, Anselmo», me susurró al oído. «Y gracias. Gracias por criar a Darío, aunque él todavía tenga mucho que aprender de usted». Me senté, sintiendo la suavidad de la silla acolchada y viendo la cristalería fina brillar frente a mí. A lo lejos, vi a Darío caminar lentamente hacia una mesa alejada, con la cabeza baja, derrotado. Me dolió verlo así. Ningún padre quiere ver a su hijo humillado, pero en el fondo, sabía que Rogelio tenía razón. A veces, el amor requiere que dejemos que nuestros hijos se estrellen contra la realidad para que puedan romperse y volverse a armar de la manera correcta.
Los meseros comenzaron a servir la cena. Me pusieron un plato de porcelana fina frente a mí. Mis manos, con sus callos y sus manchas oscuras de grasa que ningún jabón de baño elegante quitaría hoy, descansaron sobre el mantel blanco inmaculado. Contrastaban terriblemente. Eran feas, toscas, brutales, pero por primera vez en mi vida no las escondí debajo de la mesa. Las dejé ahí, visibles, sosteniendo la copa de vino tinto que Rogelio brindó hacia mí. Por las manos que trabajan, dijo él, alzando su copa. Por las manos que trabajan, repitieron decenas de voces en el jardín. Bebí el vino. Sabía a gloria, a justicia y, curiosamente, a un perdón que todavía tenía que otorgar. La noche apenas comenzaba, y aunque estaba sentado en el lugar de mayor honor, mi mente estaba en la mesa 5, preguntándome si mi hijo tendría el valor de acercarse a mí antes de que terminara la fiesta, o si lo había perdido para siempre en su intento de negarme. La cena transcurrió con una extraña mezcla de irrealidad y justicia poética. Frente a mí, desfilaron platillos que difícilmente podría pronunciar. Cremas de nuez con pétalos de rosa, filetes bañados en salsas oscuras y complejas, postres que parecían pequeñas esculturas de azúcar. Sin embargo, mi apetito era escaso. A pesar de estar sentado a la diestra de Rogelio, quien me trataba con la deferencia de un hermano mayor, mis ojos no dejaban de viajar hacia la mesa número 5, ubicada cerca de la salida de servicio, donde la iluminación era más tenue. Allí estaba Darío. No había tocado su comida. Mantenía la vista fija en el mantel, jugando nerviosamente con una servilleta de tela. Sus amigos de la universidad, esos que supuestamente eran vitales para su red de contactos, lo ignoraban olímpicamente o susurraban entre ellos mirándolo de reojo. El éxito es un imán, pero el fracaso social es un repelente instantáneo en esos círculos. Ver a mi hijo así, aislado y derrotado en su propia boda, me partía el alma más que cualquier desprecio que él me hubiera hecho. Un padre puede soportar que lo humillen, pero difícilmente soporta ver sufrir a quien humilla, porque al final del día sigue siendo su niño. Rogelio notó mi inquietud. Dejó su copa de vino sobre la mesa y se inclinó hacia mí. «No te sientas mal por él, Anselmo», murmuró con voz grave. «A veces el hombre necesita que le rompan el ego para encontrar su carácter. Si lo rescatas ahora, nunca aprenderá. Es mi hijo, Rogelio. Lo crié para que volara alto, no para que se estrellara contra el suelo», respondí, sintiendo el peso de los años en mi voz. «Tú le diste las alas, pero él decidió volar hacia el sol de la vanidad. Déjalo que sienta el calor un rato más». El banquete terminó y dio paso al momento de los brindis. El ambiente se relajó un poco. Los meseros sirvieron champaña y el maestro de ceremonias tomó el micrófono. Primero habló el padrino, luego una amiga de la infancia de Sofía. Discursos emotivos, llenos de anécdotas graciosas y buenos deseos. Todo era perfecto, de manual, hasta que llegó el turno del novio. El maestro de ceremonias anunció el nombre de Darío. Hubo aplausos, pero fueron tibios, cortesía protocolaria más que entusiasmo genuino. Darío se levantó de su silla en la penumbra. Caminó hacia el centro de la pista de baile, donde un reflector solitario lo iluminó. Se veía cansado, con el smoking que antes lucía impecable ahora pareciendo una talla más grande para un hombre que se sentía tan pequeño. Tomó el micrófono. Sus manos temblaban. Miró a Sofía, que le dedicó una sonrisa de aliento, triste pero esperanzada. Luego, miró hacia la mesa principal. Me miró a mí. «Buenas noches a todos», comenzó Darío. Su voz se quebró al principio. Tuvo que carraspear para aclararla. Generalmente, en este momento, el novio agradece a los suegros por la fiesta, habla de lo hermosa que se ve la novia y promete amor eterno. Y haré todo eso, porque amo a Sofía y agradezco a don Rogelio y a su esposa. Pero hoy tengo que hablar de algo más. El silencio en el jardín era absoluto. Ni los grillos parecían atreverse a interrumpir. Durante años, continuó apretando el micrófono con fuerza, he tratado de construir una imagen. Quería ser exitoso. Quería ser refinado. Quería pertenecer a este mundo. Y en ese afán, cometí el error más grande de mi vida. Creí que para subir,
Tenía que soltar el peso de mi pasado. Darío dio un paso hacia adelante, acercándose un poco más a nuestra mesa. Les dije a muchos de ustedes que mi padre no podía venir porque estaba enfermo. Les mentí. Mi padre no vino porque yo no lo invité. Y no lo invité porque me avergonzaba. Me avergonzaba de su taller, de su ropa humilde y, sobre todo, de sus manos. Un murmullo de sorpresa recorrió las mesas más lejanas que no habían escuchado la explicación de Rogelio. Darío no se detuvo. Estaba en una catarsis pública, desnudando su alma. Esas manos, señaló hacia mí, esas manos que hoy están manchadas de grasa porque salvaron el patrimonio de mi nueva familia, son las mismas manos que me prepararon el desayuno cada mañana durante 20 años. Son las manos que repararon mis juguetes, que firmaron mis boletas de calificaciones, que contaron monedas para pagarme la universidad privada donde aprendí a sentirme superior a él. Vi cómo las lágrimas comenzaban a correr libremente por el rostro de mi hijo. Yo sentí un nudo en la garganta que me impedía tragar. Hoy, mi suegro me dio una lección brutal, pero necesaria. Me bajó del pedestal de papel en el que estaba y puso a mi padre en el lugar que siempre debió ocupar, la cabecera. Darío se secó las lágrimas con el dorso de la mano y me miró directamente a los ojos con una intensidad que borraba toda la distancia física entre nosotros. Papá, sé que no merezco tu perdón hoy. Sé que te fallé como hijo y como hombre, pero quiero que sepas que, de todos los hombres que hay en esta fiesta, con sus títulos y sus fortunas, tú eres el único al que aspiro a parecerme algún día. Darío dejó el micrófono en el pedestal y bajó de la pista. No fue hacia su mesa. Caminó directamente hacia la mesa principal. Los invitados contenían la respiración. Rogelio, a mi lado, asintió levemente, aprobando lo que veía. Mi hijo llegó hasta mí. Yo me puse de pie. Ya no veía al ejecutivo arrogante que me había despreciado en el taller. Veía al niño asustado que había cometido un error y buscaba el camino de regreso a casa. Darío no me abrazó de inmediato. En su lugar, tomó mi mano derecha, esa mano áspera, con las uñas negras y la piel curtida, y la levantó a la altura de su rostro. Delante de cientos de personas, mi hijo besó mi mano sucia. Fue un gesto de humildad suprema, un reconocimiento sagrado de mi sacrificio. En ese beso, sentí que se lavaban todas las ofensas, todas las noches de soledad, todo el dolor de los últimos días. «Perdóname, papá», susurró contra mi piel. «Ya estás perdonado, mijo», respondí, mi voz ronca por la emoción. Lo jalé hacia mí y lo abracé con todas mis fuerzas, manchando irremediablemente la espalda de su costoso smoking con los restos de grasa de mi traje. Pero a él no le importó. Se aferró a mí como si fuera un náufrago, y yo su única tabla de salvación. Los aplausos estallaron. No fueron los aplausos educados de antes. Fue una ovación estruendosa, genuina, humana. Vi a Sofía llorar abiertamente, abrazada a su madre. Vi a Rogelio sonreír, satisfecho con la obra de ingeniería humana que acababa de presenciar. La noche continuó, pero la atmósfera había cambiado por completo. La tensión de las apariencias se rompió. De repente, la boda se volvió más cálida, más real. El mariachi entró llenando el aire con las notas vibrantes de El son de la negra, y por primera vez me sentí parte de la celebración. Bailé con Sofía, quien no tuvo reparo en apoyar su vestido de diseñador contra mi pecho. Bailé con la esposa de Rogelio. Y finalmente bailé con mi hijo. Un baile torpe entre dos hombres que no saben bailar, pero que celebraban estar en el mismo compás de la vida. Horas más tarde, cuando la fiesta comenzaba a morir y los invitados se retiraban, me encontré de nuevo en el estacionamiento, frente a mi vieja camioneta Ford. El aire de la madrugada era frío y limpio. Darío y Sofía me acompañaron hasta ahí. «No tienes que irte todavía, papá», dijo Darío. «Tenemos habitaciones reservadas en la hacienda. Quédate». Negué con la cabeza suavemente, abriendo la puerta de la bestia. «No, hijo, tengo que regresar. Mañana temprano tengo que abrir el taller. Dejé una lavadora industrial a medio armar y el cliente la necesita el lunes. El trabajo no espera». Darío sonrió, una sonrisa triste pero llena de comprensión y respeto. «Está bien, pero el próximo fin de semana iremos a verte a Puebla.
Sofía quiere conocer el taller y yo quiero aprender a cambiar el aceite de un motor. Creo que ya es hora de que me ensucie un poco las manos. Ahí te espero, dije, subiendo a la cabina. Rogelio apareció en ese momento, caminando con paso tranquilo. Se acercó a la ventanilla. Anselmo, dijo, extendiéndome una tarjeta de presentación. El lunes, mis abogados te enviarán un contrato de mantenimiento exclusivo para todas mis plantas en el estado. No acepto un no por respuesta. Necesito a alguien que entienda las máquinas, no a alguien que solo lea manuales. Y el pago será justo, te lo aseguro. Lo pensaré, don Rogelio. Respondí con una sonrisa, aunque sabía que aceptaría. No por el dinero, sino porque era un nuevo reto. Encendí el motor. El rugido del escape rompió el silencio elegante de la hacienda, pero ya nadie lo miró con desdén. Darío puso su mano sobre la ventanilla antes de que yo avanzara. Papá, dijo, mirándome una última vez. Gracias por venir. Gracias por ser quien eres. Nunca dejes de ser quien eres tú, Darío. Y nunca olvides que la dignidad no está en el traje, sino en la persona que lo lleva. Solté el embrague, y la camioneta avanzó por el camino de terracería, levantando polvo que brillaba bajo la luz de la luna. Dejé atrás el lujo, la champaña y los candelabros de cristal. Regresaba a mi mundo de grasa, metal y ruido. Mientras conducía por la autopista oscura de regreso a Puebla, miré mis manos en el volante. Seguían sucias, doloridas y viejas, pero al verlas iluminadas por las luces del tablero, me parecieron las manos más hermosas del mundo. Eran las manos que habían construido un hombre, lo habían perdido, y esa noche, con una llave inglesa y un corazón firme, lo habían recuperado para siempre.